Hola Ramiro, Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estáis? muy bien, un gusto muy grande poder contar contigo aquí. Igualmente. Y tener aquí a Pepa y a Jimena, esto es verdaderamente esencial. Estamos celebrando lo que se llama un satsang, como sabes, una reunión, aunque somos pocos, pero en busca de la última realidad y de una verdad de orden superior. Satsang, una palabra sánscrita que me encanta, asamblea espiritual. Me encanta lo celebrativo. Pepa, Jimena, Hola, ¿Qué os tal? saludamos ¿Cómo estás? a los dos. Estamos encantadas de volver a estar con Ramiro, que hace mucho que no nos veíamos, aunque no sea presencial, le echábamos mucho de menos. Y a ti también, que os queremos mucho a los dos. Muchas gracias. A ver cuándo tomamos un té y charlamos y hablamos de todo un poco de una manera más presencial, sí. Y nos abrazamos, Ramiro. Claro, por supuesto, Sí, eso sí, es indudable. sí. Si el abrazo no debe ser tan peligroso si uno va con una mascarilla, ¿no? Claro, Esto es algo que está por ver, pero nadie lo explica. Que además en el abrazo, en realidad, cada uno está proyectando su aliento en una dirección diferente. Luego yo creo que debería ser bastante seguro con mascarilla. Pero no me aventuro a decir nada después de todas las críticas que hay en este sentido, como sabéis. Sí, es verdad, es verdad. tan importante, tan importantísimo el tacto, tan importante. Sí. Mm. Nosotros llevamos dando clase desde que reabrimos, cuando nos permitió el gobierno en junio, y no hemos tenido ni un solo caso, ni un solo caso de dentro del centro de yoga que haya surgido. Han venido de afuera, pero dentro nunca. Ahora, eso sí, estrictamente todos, profesores, la secretaria, los alumnos, llevamos mascarilla en las salas de yoga y también en el vestuario. Ujú. ¿Y Lo cual, además, José Luis, hay una cosa muy ventajosa en este sentido. Fíjate que el año pasado había muchos casos de gripe y este año con la mascarilla no ha cogido nadie gripe, una cosa curiosa, sí. Es verdad, es verdad. Y hacemos el pranayama también, ¿eh? A pesar de la mascarilla, hacemos las respiraciones conscientes y se puede hacer. Es molesto, pero eso nos ayuda a desarrollar ecuanimidad, paciencia, resistencia pasiva estilo Gandhi. Así que yo les hago ver a los alumnos que aunque están incómodos, también eso potencia nuestras cualidades internas. Mm. y, y al final habrá como mucha más nutrición que lo que sea el CO2, o sea, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, que la mascarilla de alguna manera puede inhibir un poco, pero hay muchos más aspectos nutritivos. Sí, tú mismo decías, José Luis, que en verano habías dado un curso Sí, o un taller a pocas personas, pero que te había nutrido mucho. muchísimo. Indudablemente lo presencial nunca jamás podrá ser desplazado por el online ni por nada que sea a distancia, ¿eh? Lo presencial es la empatía, la simpatía, el intercambio de emociones, de energías. Entonces, no solo es la presencia física, es sino también la presencia psicológica, espiritual, las intenciones, las emociones, porque no solo se transfunde la sangre, las transfusiones de sangre, hay unas transfusiones muy importantes que son las transfusiones de estados de ánimo, de sentimientos, de emociones y algo que todos olvidamos, que es las vitaminas del alma. Hoy en día que todo el mundo está tomando vitamina C, vitamina D, que está muy bien, pero ¿y las vitaminas del alma? El amor, la compasión, la indulgencia, todo eso es esencial. Y eso en una clase indudablemente también se traslada entre el profesor y los alumnos. ¿No es así, Pepa? Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramiro, y además da gusto escuchar cómo lo cuentas y cómo lo explicas de bien, porque efectivamente eso, lo afectivo cuenta mucho, el yoga da mucho en ese sentido.
y formar parte de esa comunidad y de esos compañeros y de ese maestro, profesor que tanto nos enseña, eso es muy importante, sí. O sea, haber un campo de empatía y de tanto, eso de bienestar, que eso es profundamente nutritivo y el online lo vuelve un poco más plano. Sí, Pero... sin duda, pero yo pienso que ya que nos queda menos, nosotras en Yoga en Red vemos que cada vez la gente está planificando más retiros, más talleres. No es la vuelta a las clases todavía en muchos sitios regulares, pero las actividades se van notando que hay muchas ganas por ahí. Pero entonces, Pepa y Jimena, os voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué no se sigue dando más clases presenciales? Pues mira, todos esos sitios, Pepa, que daban clases presenciales, ¿por qué no las reemprenden? Pues hay gente que sí que está abierto, tiene menos alumnos, pero mantienen un poco la actividad, pero han notado que han reducido las clases, digamos, las agendas de clases, ¿no? Porque tienen menos gente. La gente no va tanto a clase de yoga porque hay mucha gente que tiene miedo y luego hay otra gente que iba a clase de yoga al centro, que no trabaja ya donde trabajaba, sino que trabaja presencialmente en su casa y hace un poquito más de pereza. Yo creo que hay mucha gente esperando un poquito más, pero no es como antes, pero poco a poco sí, poco a poco se va igualando la situación. Creo que ha afectado, lo sé por alumnos y conocidos y tal, ha afectado mucho a los centros de yoga. Muchos han cerrado, eso para empezar. Y luego es verdad que muchos no están dispuestos tampoco a practicar con mascarilla. Y después varía ¿cómo se llaman? Las leyes en relación a cada una de las regiones. O sea, por ejemplo, en Galicia es distinto que en Andalucía y muchas veces los profesores trabajan en centros más grandes, que son empresas más grandes que no llevan ellos y los empresarios no están dispuestos a según qué cosas. Ese es un tema muy importante en el que hay un poco que profundizar. Vamos a ello. Y es el tema de cómo es posible que a los profesores, a muchos, se les esté abonando por una clase de yoga incluso 10 euros. Pero es que esto es común. Los centros de salud pagan miserablemente. Los centros de yoga, algunos es que no pagan, cobran a los alumnos, pero no pagan a los profesores. Otros les pagan de una forma miserable. Otros no les aseguran. Entonces la cuestión es que personas que han estado formándose durante meses o años, pagando sumas muy elevadas de 2.000, 3.000 hasta 5.000 euros o más, luego no pueden vivir de la práctica del yoga porque ni les aseguran y encima les pagan sueldos miserables. Eso me parece realmente atroz. Y que nadie diga esto, yo lo denuncio porque me parece que hay que hacer lo que es lo ético, que es lo moral o virtuoso, denunciar lo que está pasando en este sentido. Personas, esto lo sabe muy bien Pepa, lo hemos hablado, que dejan su empleo asegurado por el ideal de dar clases de yoga y luego resulta que no pueden vivir con las clases de yoga y se quedan sin su trabajo y tampoco pueden vivir con las clases de yoga. Exacto, eso es. Sí. Estoy de acuerdo, sí. José Luis lo tiene que saber además muy bien, porque como él ha dado muchas clases fuera de España, en otros países, pues en Estados Unidos o en Europa y tal, él sabe que la diferencia en este sentido, ¿verdad?, debe ser bastante cuantiosa. No lo sé, o sea, yo he escuchado a Ramiro en estas reflexiones que me parecen
súper importantes y lo he escuchado también en contraste a la regulación estatal del yoga, eso que llaman la profesionalización del yoga en España, por ejemplo. Y es verdad que en lugar de ocuparse de poner tantas normativas de examinación y de tal, que cuidaran más pues eso, a los trabajadores de este gremio. Y es verdad que, como he escuchado a Ramiro comentar, a veces hay formaciones de profesores como churrerías, o sea, como churros, y después pues estamos casi más profesores que practicantes. Con lo cual, sí, las clases de yoga en los gimnasios y eso se pagan pues eso, a 5 euros, a 10 euros. Y cuando compañeras o compañeros míos vienen del extranjero, pues están acostumbrados pues eso, a que le paguen por lo menos 60 euros la hora de clase. Qué diferencia, ¿no? Sí, sí. Brutal. Es brutal, sí, sí. Sí, Pero sí. no hace falta irse a un gimnasio a nivel estatal, o sea, a nivel autonómico, digamos, en centros deportivos dependientes de las comunidades autónomas, también a los profesores se les paga eso, 10 euros, una cosa que, vamos, bajísima, un salario bajísimo. O sea, que en un gimnasio que es privado, dices, bueno, vaya, pero ya en algo estatal, dices, hombre, ¿cómo puede ser? No es un sueldo digno. Entonces, ¿qué vía se nos ocurre de potenciar, de respetar más al trabajador del yoga? Lo primero, José Luis, tú has dicho algo muy importante en lo que yo vengo insistiendo, pero desde hace años. Hay más profesores que alumnos. Y ahora, con lo de COVID, todavía más. Hay una enorme cantidad de profesores que no pueden encontrar trabajo simplemente porque no hay alumnos. Entonces, lo que hay es que decirle a las personas que se van a formar la realidad, hay que exponerles la realidad por contundente o dura o difícil que sea. Y es que nunca está asegurado que si tú te vas a sacar un título de profesor, luego vayas a encontrar ni dónde trabajar, ni los alumnos a los que puedas dar clase. Pero, entre comillas, se engaña diciendo que hay bolsa de trabajo, que luego el propio centro que te ha formado como profesor te va a facilitar alumnos, y no es cierto, te va a facilitar clases y no es cierto. Igual que para mí, personalmente, no considero que sea honesto que se vayan prorrogando y prorrogando los cursos, principiante, medio principiante, avanzado, etcétera, porque es que la persona no tiene ese dinero, esa cantidad de dinero para pagar esos cursos. Y conozco casos lamentables de personas que han pedido un crédito, han dejado su trabajo y luego se encuentran que no pueden dar clases, con lo cual tampoco pueden pagar el crédito. Luego, eso todo tiene que saberlo la gente, porque está muy bien tener esos ideales de convertirte en profesor, es una hermosa profesión, pero indudablemente sabiendo los riesgos que hay que asumir. Yo desde el principio te quería haber dado las gracias, Ramiro, sobre todo por tu labor tan dedicada durante tanto tiempo, y también por tu sensatez. O sea, es muy de ayuda esto que comentas, porque, por ejemplo, yo hace 25 años sí hice ese paso. Yo era socio de una librería y tenía mi trabajo fijo y me encantaba la librería, pero apareció el yoga en mi vida y lo dejé todo por el yoga. Y hice eso que tú comentas, de coger el finiquito y apostarlo todo para formarme en yoga durante unos años y dedicarme a ello. Pero claro, eso fue a finales del siglo pasado y era distinto. Era distinto. Ahora, 25 años después, hemos de ser sensatos con nuestros alumnos, clientes y sobre todo al final nuestros conciudadanos.
recuperar la honestidad y hoy día está mucho más difícil poder trabajar como profesor de yoga. Hoy día es muy difícil porque hay muchos. Y luego, por otro lado, José Luis, que de soslayo antes lo apuntabas, esta titulitis que hay, porque es que estamos acostumbrados ya en todo a acumular títulos. De cocina, de francés, de inglés, de secretariado, de máquina, de lo que sea. Entonces, hay que un poco quitar esta obsesión por la titulitis en el yoga, porque es que los más grandes maestros nunca han tenido un título. No se supone que tuvo un título Ramakrishna, Vivekananda, Ramana Maharshi, Sankaracharya y tantos otros. Luego, hay que ver muy bien, primero, cómo arreglar los títulos. Y segundo, muy importante, quién se atribuye el poder de poder arreglar esos títulos. ¿Quién se arroga ese privilegio de ser la persona indicada para indicar a su vez qué títulos hay que tener, cómo, cuándo? Exacto. ¿Qué opináis de esto en general? Y tú llevas toda la vida, Ramiro, en esto y a mí pienso que ¿cómo ves la situación? ¿Tú crees que en general es mejor cuando la práctica de yoga o la evolución del yoga es mejor en un principio cuando tú empezaste que ahora? Es decir, hemos perdido mucho en el terreno de la enseñanza del yoga y de la transmisión del yoga. ¿Cuál es un poco el balance? Sí, esto que planteas, Pepa, es muy importante, porque el gran problema ha sido convertir el yoga en asana, en posturas. Eso ha sido el gran y el enorme problema. El reducir el yoga a un solo fragmento, el asana. Ayer pasaba por el escaparate de una librería y vi que hay un libro que pone 2100 asanas de yoga. O sea, antes estaba el de Mitra, que eran no sé si 900 o los que fuera. Luego surgió uno de 1500. Ahora he visto este último libro, 2100 asanas. La pregunta es, ¿para qué sirven 2100 asanas? Si el mejor asana es la paz mental, la quietud, la ecuanimidad, luego está muy bien trabajar el cuerpo con asanas, con mudras, con bandas, con satkarmas, etc. Pero no olvidemos que todo ello es simplemente una escalera, una herramienta para llegar al autoconocimiento, a la transformación y a la autorrealización. Pero se ha fijado toda la atención en los yogas modernos en el asana. Es la obsesión por el asana, por tener más flexibilidad, por reafirmar así mi ego, el culto al cuerpo. Qué curioso, cuando el yoga nace precisamente para descender el umbral del ego y para no tener aferramiento al cuerpo. Luego se ha invertido todo el proceso del yoga. ¿Quiénes fueron los primeros en traicionar el verdadero yoga? Hay que decirlo. Los primeros fueron los maestros hindúes que llegaron a América en 1930, que empezaron incluso a hacer campeonatos de a ver quién hace mejor el Sirsasana o quién hace mejor el Padmasana, y crearon un yoga competitivo basado en la estampa del campeón. Y ahí empieza un poco el declive del yoga, que se ha reducido muchas veces a una gimnasia exótica. Y el yoga es infinitamente más, y es lo que hay que tratar de explicar a las personas, que el yoga es un método de control psicofísico, energético, espiritual, una psicotecnología para que podamos evolucionar y podamos humanizarnos. Pero si nos quedamos solo en querer ser el más flexible del cementerio, pues eso es perder el tiempo. Para eso practica otros deportes. Qué bueno, Ramiro. Naren Herrero dice en sus libros que yo soy el azote del yoga moderno.
No, no soy el azote del yoga moderno, soy el azote de lo que no es el yoga. Cuidado. Es que una cosa es el yoga y otra cosa es el yoguismo. Y el yoguismo es esa obsesión por el postureo, por la flexibilidad, por ese culto al cuerpo, que en lugar de ser yoga se convierte en anti-yoga, porque el yoga es desapego, es desprendimiento, es saber soltar, que un día tendremos que soltar este cuerpo. Luego yo creo que se le hace un flaco favor al yoga enfocándolo solo como una serie de asanas cada día más contorsionistas, más acrobáticos y más llamativos. Y Ramiro, totalmente de acuerdo. Y en esa primera entrada del yoga en Occidente por estos primeros yogis, hindúes y tal, hubo también algo más sutil que a mí siempre me rechinó un poco. Creo que también tiene un poco de culpa en cómo se ha ido en estas décadas transmitiendo el yoga, como aquello que dijeron occidentales: tenéis un gran problema, la mente es vuestro enemigo, o algo así. Me parece que comentó uno de los primeros, ¿no? En una reunión de las Naciones Unidas, como que la mente era el problema. Y ha habido, pues eso, décadas que hemos estado focalizando en este postureo acrobático, y por otro lado a tratar a la mente como si fuera realmente pues hostil, como si fuera realmente algo que no es también expresión natural de inteligencia, y que es cuestión de amar y de cuidar, y no tanto de tratar de someter y de aislar, nada en particular, pero la mente tampoco. La mente responde mejor cuando es acogida en el amor y cuando es tratada de ser sometida de alguna manera. De alguna forma, lo que ha sucedido es que todos estamos en la actualidad pagando un diezmo muy elevado a lo que podríamos llamar la incipiente codicia desmesurada de los primeros mentores hindúes que vinieron a Occidente. Les guiaban solamente dos cosas. Una, afirmar al máximo su ego y hacer proselitismo para tener cada día una mayor bolsa de alumnos que les rendían obediencia ciega y abyecta. Y dos, acumular dólares, posesiones. Y todos ahora, 50, 80 años después, estamos pagando un elevado diezmo a esa avidez, a esa codicia de los primeros hindúes que llegaron a Occidente en la época de Deos Bernard, que él ya precisamente observó y denunció lo que estaba pasando. Y yo llevo años pidiéndole al Ministerio de Yoga de la India, o a la Embajada de la India, o a la India, que reconozca por honestidad algo muy simple, que entre aquellos primeros mentores, muchos no preconizaban ni difundían el verdadero yoga, sino un yoga simplemente para obtener una serie de beneficios espurios. Y esto hay que reconocerlo, igual que hay que reconocer, si queremos restituir el verdadero yoga, hay que reconocer que muchos de los elementos que hay en el Hatha Yoga son puro culturismo. Es que esto yo lo he vivido. Mi primera visita a Benares fue en 1972 y a partir de ahí he ido innumerables veces a la India, exactamente 99. Y he comprobado de primera mano cómo los culturistas se servían de técnicas de yoga, pero los yogis se servían de técnicas de culturismo. Y el tan canturreado, por ejemplo, saludo al sol, no aparece en ningún texto. No es yoga, es una infiltración culturista en el campo del yoga. Entonces, hay que entender que cuando practicamos las posturas, los asanas,
tenemos que hacerlo como trabajo consciente sobre el cuerpo para ir poco a poco alcanzando otros planos en nosotros, el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Porque si no, al final, como ya se ha dicho, todos vamos a acabar en Savasana. Todos acabaremos en la postura del cadáver y ya está. Todo lo demás, ¿qué es lo importante? Paz interior, bondad, humanizarnos, compasión, saber regular nuestras conductas. Eso es esencial. Y en ese sentido tienes razón cuando decías que hay que aprender a amigar con la mente. No convertir la mente solo en un enemigo, es un amigo. De ahí que siempre digamos, la misma mente que te ata, te desata. La misma mente que te encadena, te libera. La misma mente que te pone grilletes, te pone alas de libertad. Y eso es verdaderamente yoga, porque el Hatha Yoga, que yo lo adoro, como digo en mi biografía espiritual, a mí me encanta el Hatha Yoga y me ha ayudado muchísimo, incluso después de mi enfermedad, cuando me fue a visitar Pepa gentilmente al hospital y estuve a punto de morir, luego me ayudaron mucho las técnicas del Hatha Yoga. Pero el Hatha Yoga es un yoga tardío, un yoga a partir del siglo XV con el movimiento de los natas, etcétera, como tú sabes. Pero el verdadero yoga, el yoga más nuclear medular, tiene 7.000 años de antigüedad y es meditación, 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 hasta tal punto que se ha dicho que sin meditación no hay yoga. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opináis vosotros? Sí, pues exactamente eso. A mí me hace a veces, no sé si gracia o me da un poco sí, digamos gracia, que muchas veces los practicantes de Hatha Yoga, de tantas posturas y tal, lo asocian a que, bueno, es que esto tiene miles de años y tal, y está más que comprobado hoy día por todo tipo de paleontólogos y de, ¿cómo se llama? Antropólogos, gracias, Jimena. Sí. Bueno, que el yoga postural que tenemos en nuestra era es un batiburrillo, pues como comentaba Ramiro, de movimientos y posturas de artes marciales, mezclado hasta con gimnasia sueca. Hay gimnasia sueca, finlandesa, gimnasias de todo tipo. Del ejército, militares y tal. Ahora yo quiero resaltar aquí, antes que nada, la gran labor que hacen Pepa y Jimena con su canal de Yoga en Red, porque ellas están abriendo el yoga en todas las direcciones de una manera además adogmática, sin fanatismo, sin estrechos puntos de vista, sin dogmas, lo que podríamos llamar el yoga de la vía abierta para llegar a todo el mundo, y las diferentes modalidades y enseñanzas del yoga para que la gente comprenda que el yoga es mucho más que una postura. Esto no quiere decir que subestimemos los asanas, sobre todo si se practican como una herramienta de desarrollo interior, pero que entendamos todos que el yoga es un cuerpo tan enorme de enseñanzas que es desbordante y totalmente inabordable. Exacto. Y por otro lado, Pepa, que tú me diste la oportunidad en tu canal de hacer referencia a lo que yo consideraba obras cumbres en el yoga, y entre ellas estaban la de muchos autores occidentales, como son Arthur Avalon, Evans Wayne, Giuseppe Tucci, Julio Evola, Filippani Ronconi y tantos otros, que es que sus conocimientos son, inmensos en comparación a los conocimientos de los propios autores indios. Luego todo ese mito también que se forjó de que los únicos que podían estar en el yoga eran los indios, eso es toda una verdadera, calamidad, porque nos hicieron creer, sobre todo al principio, que ellos tenían el monopolio de la verdad. Nunca podréis imaginar lo que
sufrimos en nuestros primeros viajes, Almudena, mi primera mujer, y yo a la India, porque en cuanto decíamos que estábamos interesados por el yoga y éramos occidentales, realmente nos vejaban, nos humillaban y nos maltrataban. Y llegábamos a oír de maestros muy célebres que el occidental no estaba capacitado para el yoga. ¿Por qué? Porque se creó toda esa especie también de mito de que la cultura occidental no tenía capacitación para el yoga, cuando los autores más importantes de yoga son precisamente occidentales. El tema es que el hinduismo está muy infiltrado en el yoga o al revés. Y para muchas escuelas son inseparables. Me gustaría saber un poco vuestra opinión, con todos los respetos a la tradición y a los orígenes, que sí que seguramente hubo una unión estrecha, pero me gustaría saber un poco vuestra opinión, porque hay veces que uno tiene la impresión de que hay mucho de veneración religiosa casi, ¿no? Al yoga, que puede venir de las raíces hinduistas. Me gustaría saber vuestra opinión. Esto, querida Pepa, que estás abordando es muy importante. A veces es más fácil decir lo que no es el yoga que lo que es. Empecemos por decir lo que no es el yoga. No es deporte, no es gimnasia, no es culto, no es religión, no es doctrina. Todo eso no es yoga y, por supuesto, si algo no es el yoga, es fanatismo o adicción religiosa. El yoga, es un método ascético y por eso mismo ha sido incorporado a todas las corrientes religiosas. Al brahmanismo, al hinduismo, al budismo tibetano, al jainismo, etc. Porque al ser ascético puede ser incorporado a cualquier corriente espiritual. De hecho, durante una época, en mi juventud, estuvo también muy de moda lo que se llamó el yoga cristiano. Y hubo un autor, el padre Salve, que sacó una serie de libros que se llamaban yoga cristiano. También hay libros de el yoga inca, el yoga de Mesopotamia, etc. Quiere decir que el yoga es como un camaleón que no tiene color propio doctrinalmente hablando y que toma el color del sistema religioso al que se incorpora. Pero el yoga no tiene nada que ver con una religión. Hay una corriente muy clara de yoga arcaico que es yoga ateo y otro yoga, en cambio, es teísta, pero se ha fusionado efectivamente en exceso, creando equívocos, el yoga con las corrientes hinduistas. Y entonces ha surgido un yoga que yo llamo el yoga buenista, entre comillas, que en lugar de favorecer el yoga muchas veces lo degrada porque lo tinta, lo colorea en exceso de religión. Y el yoga no es religión. Puedes creer en Shiva o en Cristo o en Alá o en quien sea, pero no es una religión. Lo que pasa es que respeta todos los cultos, todas las creencias, es muy permeable, es muy flexible y muchas personas aprovechan el yoga para reafirmar sus creencias hinduistas. El profesor Pío Filippani Ronconi, hablando de este tema tan importante que tú has planteado, él dijo: hay personas que nacen libres y quieren morir esclavas. Y decía, para meterme en la corriente hindú, me quedo con mi corriente cristiana. O sea, no me libero de una corriente religiosa para meterme en otra. Lo que hay es que al final tener la propia senda, que es la senda hacia los adentros. Por eso el místico va mucho más allá
de budismo, hinduismo, etcétera, porque el místico es un buscador de la última realidad que aprovecha todas estas herramientas de introspección, pero más allá de una tendencia puramente religiosa. Yo no creo que le hagan un favor al yoga las personas que lo colorean de hinduismo. Lo limitan en lugar de amplificar. La enseñanza del yoga la están limitando, igual que para ser un yogi no tienes que ponerte vestimentas rojas o anaranjadas, ni tienes que dejarte el pelo largo o corto, ni llevar rosarios, ni tienes tampoco que cambiarte de nombre. Que lo respeto, como tú decías, Pepa, respetándolo, pero que en realidad el yoga es infinitamente más amplio. De hecho, es cósmico, es universal. No lo limitemos con ismos. Remitiéndonos a esa vastedad, a esa enormidad del yoga, y al mismo tiempo que no todo es yoga, porque es que hoy día es alucinante. O sea, yo en Estados Unidos he visto yoga con cabras, yoga con pistolas, yoga con cerveza. Bueno, que sí, que estar en una práctica, en un estado meditativo se puede dar en cualquier situación, y eso podríamos de alguna manera pues referirlo como yoga. Hay una presencia meditativa y bueno, pero yo volvería a que incluso en nuestras tradiciones ancestrales, ya sea Egipto o Persia o, ¿sabes? Hay muchísimas culturas ancestrales en las cuales ha habido esa indagación meditativa, y no se llamaba yoga con esas letras, pero tenía mucho más que ver con la meditación y con la intimidad meditativa con la vida y con el universo, y de alguna manera yo a eso lo llamaría más veces yoga que mucho de lo que se ve hoy día. Sí, es que tú has hecho una pregunta en la que quiero abundar. Es que no es todo yoga. Entonces, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Y al revés, ¿por qué muchas veces a lo que es yoga no se le llama yoga? Hay que indagar en eso. Porque la palabra yoga vende. Como dice Agustín Paniker, el editor y escritor, muy buen amigo, como él dice, en el mundo de la espiritualidad siempre ha habido infinidad de caraduras, de embaucadores y de charlatanes. Pero como hoy en día, dice él, el yoga mueve tantos millones de dólares o de euros, entonces cada día abundan más las personas que se meten en el ámbito del yoga solo con una idea de lucrarse, con una tendencia totalmente deshonesta. Y se le llama yoga a lo que no es yoga, querido José Luis, porque vende. Porque incluso me he dado cuenta que disciplinas que antes tenían su nombre propio, ahora se les pone el prefijo de yoga o el sufijo de yoga. ¿Por qué? Porque vende. Entonces hay que aprender un poco a esclarecer, a desgranar, a darnos cuenta de que, como digo siempre, y perdón por el ejemplo otra vez, una cosa es el ajedrez y otra cosa es el juego de damas. Pero que no me diga que el juego de damas es el ajedrez, o lo que dice un amigo también de yoga en red, que es el profesor de yoga Gustavo Plaza de Ecuador, que dice, una cosa es la salsa, otra cosa es el yoga, pero no me digan que hay salsa yoga. Lo que tú dices, todos esos yogas que en realidad ya es que se han salido del campo del yoga. ¿Cuánto más creo para eso en el yoga de los cartujos, de los trapenses, de los sufíes, de los eremitas, de los ermitaños? Porque tú lo apuntabas muy bien. La actitud es lo que cuenta, porque al final el yoga es una técnica de vida, una actitud existencial, que lo de menos ya es el término yoga, unión. Lo que verdaderamente importa es esa actitud meditativa, ese impulso
de autodesarrollo, de crecimiento interior, de evolucionar, de poder salir de la jaula en la que todos estamos del primate, porque somos primates como los orangutanes y como cualquier otro primate. Yo encantado, ¿eh? Sí, De serlo. pero hay un problema. ¿Sabes cuál? Sí, sí. Que somos los peores primates. O sea, que el orangután y el chimpancé son infinitamente más bondadosos y menos lesivos y destructivos que nosotros. Y por eso a veces digo algo que puede resultar chocante. En el grado de evolución en el que nos encontramos los homo animales, porque no somos humanos, somos homo animales, somos prescindibles. Tristemente para el planeta somos prescindibles y hay un antiguo adagio indio que reza: este planeta sin el ser humano sería un paraíso. Entonces practicamos yoga para liberar de nosotros lo que es negativo, destructivo, autodestructivo y poder crear un mundo mejor. Pero ¿qué ha sucedido con el llamado nuevo hombre? La nueva era, la era Acuario. ¿Qué ha sucedido con todo eso? Son movimientos que han fracasado estrepitosamente. ¿Por qué han fracasado? Porque lo que hay que cambiar es la mente humana. Todo está dicho, todo está escrito, pero lo que no está hecho es el cambio interior para realmente humanizarnos y dar el salto de conciencia del homo animal al ser humano. Luego yo, José Luis, no estoy encantado de ser un primate destructivo. No, yo me refería a primate. Eso, de cuando si me vuelvo un primate, eso, como un orangután bondadoso y un chimpancé, no pensaré que he retrocedido en la escala de evolución, sino que al revés, he evolucionado. Pero el ser humano es que, vamos, a poco que uno lo vea con claridad meridiana y con hiriente y doliente lucidez, nos damos cuenta que mucho hablar de yoga, de zen, de budismo, de cristianismo, pero que en realidad ahí seguimos siendo igualmente máquinas destructivas y autodestructivas. Pues, y yo creo que haciendo solo asanas, eso no va a cambiar. Porque si eso cambiara, yo llevo 60 años haciendo asanas y entonces ya sería, vamos, Jesús o Buda. Luego no. Lo que cambiará es si somos capaces de dar el gran salto en la conciencia. Exactamente, Ramiro, yo considero que estamos llegando a un punto de confluencia muy, muy relevante en nuestros tiempos, que es, por ejemplo, por un lado, hay documentales gratuitos en internet, que uno, por ejemplo, se llama Yoga Incorporated, que apunta a cómo el yoga se volvió el fenómeno número 1 comercialmente en Estados Unidos y en el mundo occidental, por delante de McDonald's, Gillette y todas las demás grandes marcas del yoga y su parafernalia. Y por otro lado, estaba el New York Times publicando que el yoga puede dañarte. ¿Por qué? Porque estaba comprobado que era la actividad del mundo del fitness que llevaba a más practicantes directamente desde la sala de práctica a la sala de operaciones del hospital, al quirófano. Pues sí, pero ves, por una aplicación narcisista de los asanas. Entonces, ese narcisismo, puedo más, soy más elástico que mi compañero, puedo hacer posturas llamativas y contorsionistas, lo que hace es que nos dañemos y que nos lesionemos muchas veces de gravedad. Permitidme que os cuente una anécdota. Hace ya muchos años me invitaron a una cena, un número de personas entre las cuales había numerosos médicos. Me tocó justo al lado, en la mesa, un traumatólogo. Y de repente me dice: oye, Ramiro, muchas gracias. Y digo: ¿por qué? Y dice: porque vivo de las personas que se lesionan las rodillas en el Hatha Yoga.
Así me lo dijo. O sea, Es porque la triste, gente pero empeñada, tengo que hacer el Padmasana, tengo que hacer este otro ejercicio. Al final hay lesiones de rodilla, lesiones de columna vertebral, lesiones de vértebras, pero no porque los asanas sean lesivos, cuidado, hay que decirlo, los asanas son una bendición si se hacen bien. Pero claro, si se efectúan con este sentido de culto al cuerpo y con este sentido alienadamente competitivo, pues uno se lesiona, lógicamente. y ahí es donde me gustaría ofreceros el que reflexionemos un poquito en esta confluencia, en este paralelismo. Yo lo veo como muy, muy relacionado en cómo llegamos a ese punto consumista, egoico, de empujes, insensible, en las que las personas se están destrozando en nombre de la conciencia, y la situación humana mundial actual, también de desintegración de la naturaleza. Pues vamos a ver, José Luis, qué opina el género femenino. Jimena y Pepa, que nos digan un poco lo que opinan en este sentido. Yo lo que tengo mucho, no sé, quizá inquietud o empeño que por hacer cosas que realmente ayuden un poco a esta evolución, Ramiro, que tú estabas apuntando, o no evolución, ¿no? Pero que ayuden a evolucionar al género humano, digamos, por decirlo así, desde el yoga. Es decir, en el yoga hay un gran potencial, no solo por sus propias enseñanzas y teorías, sino porque ahora mismo hay mucha gente, como antes hemos señalado, que ha estudiado o ha practicado o de alguna manera se ha introducido en el mundo del yoga y que ahora mismo no sabe muy bien por dónde tirar ni qué hacer, porque profesionalmente hay pocas salidas, pero ya tiene ese gusanillo del yoga, digamos, ese espíritu de... Entonces, ese potencial de personas que podrían hacer cosas para todos, en bien de todos, en bien de la sociedad, ¿qué haríamos qué podrían hacer? ¿Qué se podría hacer desde el yoga o desde las enseñanzas del yoga para mejorar realmente esa evolución del género humano y del entorno, del planeta y de la sociedad en general? ¿Cómo se puede aplicar el yoga a la mejora real de la sociedad? Esa es un poco mi inquietud últimamente, ¿no? ¿Puedo comentar una cosita? Potencial. Ha habido un fenómeno aquí que a mí me resulta muy significativo. Es que primero Ramiro os ha enviado a la presencia femenina la respuesta. Y yo también siento que en general esa es una de las cuestiones. Lo femenino, lo nutricio, ¿sabes? Hemos estado como impuestos al paradigma, al arquetipo masculino, acumulador, invasor, de alguna manera, durante muchas generaciones, y lo femenino, que no es solo ser mujer, sino yo considero como estamos aquí, lo siento así, tanto Ramiro como yo tenemos cualidades nutricias, de apertura, de empatía femeninas, y es un retorno a la guía de lo femenino. Considero que para que la naturaleza pueda ser honrada, hemos de dejar lo invasivo que está tan asociado a ese arquetipo de lo masculino como algo insensible e invasor. Y lo que está comentando Pepa, y acabo ya, está relacionado, ¿no?, con lo que siempre ha estado en el mundo del yoga, que es el karma yoga, la acción meditativa desinteresada por el bien común, que es también mi bien. Eso es. Jimena, yo creo que también está de acuerdo. Pues queremos oírla. A ver, Jimena, que te oigamos. Creo que voy con delay. No importa. No, estoy de acuerdo con lo que estabais diciendo. O sea, apuntar todos hacia un mismo lado para ir sobre un lado, ¿no?, de un bien común. Eso, un karma yoga, lo que acabas de decir tú, José Luis.
O sea, no buscar algo solo individual, algo que sea colectivo y que nos nutra a todos. ¿Te apetecería ahondar un poco más en esto, Ramiro? Sí, me gustaría decir, si os parece, que lo que nosotros podamos aportar a los demás depende de cómo nosotros nos sintamos. Así como me siento, así me relaciono. Si yo, José Luis, te quiero hacer un regalo, no te entrego mi odio, mis celos, mi envidia, mi afán de poder, mi sentido de manipular, te entrego amor, compasión, indulgencia, benevolencia. Damos a los demás lo que hay dentro de nosotros. Por eso necesariamente el cambio comienza por uno mismo y por eso Buda lo especificó muchas veces. Tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Todo comienza por una mutación psicológica de la que venimos hablando desde el siglo XVIII con los mayores exploradores de la consciencia, pero que no se produce, porque todos son movimientos fallidos, movimientos que quedan abortados, como ha sido, decíamos, la nueva era o el nuevo pensamiento, la era Acuario y anteriormente desde el movimiento Beat al movimiento hippie, etc. Algo falla. Hay que buscar dónde está el fallo. ¿Y dónde está el fallo? Está en la mente, que es un juego de espejos deformadores donde todos tendemos a lo que los orientales llaman maya, lo banal, lo ilusorio, lo superficial, lo accesorio, en lugar de apuntar directamente a lo fundamental. ¿Qué sería, yo pienso personalmente, es una opinión personal como yo lo vivo y siento, y que lo reflejo en todas mis novelas, en El Fakir, en El Templo de Hielo, en las 7 iniciaciones, que el ser humano tiene un impulso sagrado hacia completarse, estar mejor con uno mismo y estar mejor con los demás. Y que por tanto lo esencial es utilizar medios, métodos para desarrollarnos, evolucionar, mejorar y humanizarnos. Y aquí estoy de acuerdo totalmente con Pepa. El yoga es un potencial tan enorme que si supiéramos utilizarlo bien, tendría una repercusión tanto individual como colectiva. Pero el problema es que tampoco terminamos de hallar un verdadero soporte en el yoga para esta evolución interior. Está muy bien utilizar el yoga para combatir el estreñimiento, la escoliosis, para si se quiere adelgazar y hasta tener los glúteos más firmes. Está muy bien el yoga para dormir mejor, etc. Pero eso es la parte fisiológica o psicosomática del yoga. Tenemos que aspirar al yoga como un método para completar la evolución de la consciencia, porque no olvidemos que los grandes exploradores de la consciencia ya fueron los primeros yogis hace 7.000 años, cuando el ser humano, el Homo sapiens sapiens, empezó a tener la autoconsciencia, que tiene solo 5.000, 6.000, 7.000 años de antigüedad. Ahí surgieron los primeros exploradores de consciencia en la India, que fueron los yogis. Y en Occidente también, un movimiento muy cercano, ya que hablabas tú, José Luis, efectivamente, de los egipcios o los persas o lo que sea, que en todos lados ha habido grandes movimientos de recuperación de la consciencia prístina más alta. En Occidente hemos tenido unos grandes yogis que se ignoran, pero que cuando uno lee sus enseñanzas te das cuenta que son yogis, y es los estoicos. Todo el movimiento estoico, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, es que son verdaderos yogis que abogaban por el desapego para poder conquistar una consciencia de orden superior. Y resulta que con el yoga moderno ha sucedido lo contrario, que en lugar de progresar hacia los niveles más altos de consciencia,
vamos progresando hacia los niveles más bajos. Nos dicen desapego, apego. Nos dicen liberación del cuerpo, culto al cuerpo, así sucesivamente. Yo creo que hay que reorientar otra vez o restituir las bases del genuino yoga. Y esta es una labor muy importante de Occidente. Tomad nota, Pepa y Jimena, que estáis en este campo de difusión. Occidente ahora tiene que recuperar las raíces del auténtico yoga, e incluso Occidente puede hacer una maravillosa labor, que es luego restituir el auténtico yoga degradado en la India a la propia India, porque como dice otro buen amigo de Yoga en Red, Álvaro Unterría, resulta que hay tal confusión con respecto al yoga que en la misma India, para designar o denominar el verdadero yoga, se le llama yug. Y en cambio a este yoga occidental de asanas se le llama yoga. A eso hemos llegado. Yug y yoga. Y claro, si estamos siempre en el yoga, nunca vamos a llegar al yug, a las raíces, a las fuentes del verdadero yoga. Hay gente que dice que es que yo soy demasiado tradicionalista. En absoluto, yo no soy un tradicionalista. La tradición como tal, si uno se aferra a ella, es lo peor que puede haber. Es mejor en ese caso el modernismo. Ahora sí, respetar las raíces. Magnífico. Podría ser un poco tu deseo, Ramiro, digamos, lo que tú desearías al final de tus muchísimos años y de tu enorme veteranía en el mundo del yoga y del pensamiento espiritual, lo que tú desearías que en cuanto a la evolución se refiere sería esto, recuperar un poco ese espíritu de las raíces del yoga. Sí, recuperar, mi querida Pepa, y por eso digo que el trabajo tanto de Jimena como tuyo y desde luego José Luis y otros profesores serios de yoga, es que seamos capaces ahora de conectar otra vez con las fuentes. Que eso no quiere decir que no haya espacio para todas las modalidades de yoga, pero que tratemos de encontrar ese núcleo, esa médula, esa quinta esencia del verdadero yoga. Mi visión del yoga es muy amplia por una razón, porque yo tengo 77 años. Yo comencé exactamente con el yoga cuando tenía 15 años de edad. He ido viendo toda la evolución fuera y dentro de mí. He tenido que soportar, ahora estoy escribiendo mis memorias para la editorial Kailas y he tenido que soportar infinidad de cosas porque a mí me han insultado, me han amenazado de muerte. He soportado toda clase de calumnias, de difamaciones, de anónimos vergonzantes, pero esto desde que tenía 15 años hasta el día de hoy. Siempre de alguna manera ha habido una serie de personas que me han puesto a prueba, retándome con todo tipo de calumnias y de mentiras. Esto ya empezó en la época de Franco, porque incluso las revistas religiosas o llamadas cristianas se referían a mí como ese joven loco barbado, y ya a partir de ahí he soportado de todo. He tenido que denunciar varias veces en la policía todo lo que me ha sucedido, como te digo, cartas de amenazas de muerte de distintos grupúsculos, etc. Cuando escribí mi libro Verdad y Mentira de los Gurús, aquello fue tremendo, pero es que lo sigue siendo, porque este país tiene mucha gente esa tendencia a que si destacas en algo, tratan siempre de cercenarte las piernas para que bajes. ¿Por qué todo esto, querida Pepa, me ha compensado? Yo vengo de una familia afortunadamente acaudalada. Mi padre se hizo a sí mismo, como digo ahora en las memorias, llegó a ser una persona muy destacada, muy importante. Yo podría desde hace muchos años haberme jubilado
y estar viviendo plácidamente en Darjeeling, en el norte de la India, o en Sri Lanka, países que adoro. Pero sigo porque tú lo has captado muy bien con tu intuición femenina y tu deducción, porque trato de que mi vida tenga un poco un sentido, que si yo recibí un gran regalo, el mejor regalo, que era el yoga, ahora yo tengo esa necesidad y deber, entre comillas, de facilitar a los demás el yoga. Yo era un niño con infinidad de enfermedades físicas. Nací con las piernas vueltas hacia detrás. Era un niño enfermizo psíquicamente, emocionalmente, etc. Yo lo digo y lo digo abiertamente, si yo no hubiera encontrado el yoga, yo hubiera acabado igual en un hospital psiquiátrico o no sé dónde. Para mí el yoga ha sido mi refugio y mi esperanza. Y no es de extrañar, Pepa, que mi primer libro de yoga se llamó Yoga, Refugio y Esperanza. Lo has captado muy bien y me conoces ya hace muchos años y sabes que una de mis grandes intenciones es desarrollar un poco el genuino yoga. Por eso yo ahora incluso me puedo permitir lo que comprendo que otras muchas personas querrían permitir si no pueden, seguir manteniendo el centro de yoga, porque yo siempre he pensado, hay los tiempos felices y los tiempos desventurados. Y en los tiempos desventurados es cuando uno se tiene que entregar mucho más. Mi propio hermano me ha dicho, Ramiro, te estás exponiendo innecesariamente, incluso tu salud, déjalo, pero lo dejaré un día, tengo que jubilarme, pero quiero, con la ayuda de José Luis, de Jimena, tuya y de tantas personas de buena voluntad, el poder llegar a la esencia del yoga y compartirla. Creo que eso es esencial. Y veo que vosotras mismas en Yoga en Red habéis cambiado mucho la tónica de difusión, afortunadamente, que os abrís a todo tipo, efectivamente, de yogas, de experiencias, de vivencias, porque eso hace que los que os siguen vean todo ese abanico de posibilidades enormes, incluido, como decía José Luis, el Karma Yoga. En todo esto, que me parece súper sustancial, súper acertado, veo también un poquito lo que hablamos antes, a Pepa y Jimena como la suerte de haber sido estas profesionales en el mundo del periodismo y de las revistas y antes, y después llegar al mundo del yoga y poder dar digamos, su amor y su feminidad, en el sentido de que ha habido una apertura, un acogimiento libre, amoroso, para prácticamente todo el mundo, por supuesto, con un discernimiento de calidad. Y ahí tenemos ese amor abierto y al mismo tiempo el discernimiento. Y yo estaba, cuando hablaba Ramiro hace un momento, cuestionaba, dice, es curioso cómo al principio el yoga se supone que era para una serie de cualidades que al final han estado como generando mucho de las opuestas. Y yo me venía a que desde el principio se estaban planteando referencias del yoga como negaciones. Negaciones como esto es para el control, para el no, ¿sabes? El no robar, el no... y al final está todo el mundo robando y está todo el mundo, ¿sabes? Como para no mentir y hay mucha mentira. O sea, el afrontar a la vida como un sí, como el descubrir lo que es, no el negar. Porque como algunos dicen, lo que niegas, lo que resistes, persiste. Pues ahora que dices esto, José Luis, yo aprovecho este gratísimo encuentro con vosotros tres para plantearos dos cuestiones. Me gustaría conocer la opinión de los tres. Una, ¿cómo es posible que el INEN, se llama INEN?
Sí. ¿O INEF? ¿Cómo es? ¿INEF? Bueno, INEF es de educación física y Eso, INEM es el del INEF. paro. El INEF, que me llamaron hace años para darles un curso de yoga a los practicantes allí de gimnasia, a los gimnastas y deportistas, 3 días les estuve dando un curso de yoga. Bien, la pregunta que os hago, la primera, ¿cómo es posible que el INEF sea el encargado de dar títulos de yoga? Es que esto no lo termino de entender. Tampoco me han puesto nunca al corriente porque no me ha interesado el tema. Pero ¿cómo es posible que si el yoga es una psicotecnología espiritual, emocional, ¿por qué se encarga de dar los títulos un centro, una escuela, lo que sea, el INEF, que es de pura gimnasia? Esa es la primera cuestión que os planteo. ¿Qué opináis de eso? Pues se empezó a hacer así porque decidieron regular el yoga como una actividad dentro de las actividades deportivas. Dentro del mismo epígrafe que el piragüismo. Dentro del mismo. Y a raíz de ahí ya está. O sea, es que no te queda otra que someterte a ello. O sea, una vez que el yoga entra a formar parte de una actividad deportiva reglada nacional, pues los que lo regulan son los del INEF. Pero, ¿y quiénes fueron los que tomaron esa determinación de que fuera el INEF quien lo regulara? ¿Quién hay detrás? ¿Qué cerebros fueron? ¿Qué cerebros, entre comillas, fueron los que tuvieron esa fatídica ocurrencia? Pues supongo perdón, que José Luis. rápido, supongo que desconocedores. Bueno, yo creo que esto, claro, no sé, habría que conocer las circunstancias en las que esto se urde, ¿no? Pero yo creo que es bueno, por una parte la administración siente el deseo de que hay que regular una actividad que puede tener riesgos físicos para la gente. No olvidemos que todo se ha complicado mucho en estos últimos decenas de años porque somos mucha gente. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, no se puede comparar, digamos, el yoga de hace, pues eso, 50 años, que eran 4 practicantes, con ahora que son 4 millones, ¿no? Entonces ha habido que, digamos, por un deseo de la administración de regular los riesgos de una actividad. Por una parte, yo no entro a juzgar, yo creo que lo cuento un poco para contestar un poco a ese porqué, ¿no? Pero yo creo que por una parte la administración siente la necesidad de regular la profesión para que cualquiera no pueda, digamos, tomar decisiones sobre el físico de los demás sin tener unos conocimientos previos, ¿no? Digamos que hay un afán protector, digamos, ¿no? Aunque luego haya otros intereses espurios que yo ahora mismo ni menciono, ¿no? Eso por una parte. Y luego, ¿quién tiene acceso a esa decisión de la administración? Pues la gente que tiene está más mentalizada para hacer cosas, digamos, profesionales para todos, que tienen más sentido de gremio o más sentido del asociacionismo o más sentido de lo colectivo. Entonces, esas personas, unas se acercan a otros. Quiero decir, digo todo esto porque, claro, en el mundo del yoga es muy variado y hay desde grandes escuelas a pequeñitas escuelas y hay profesores individuales y hay muchas situaciones muy diferentes, ¿no? Entonces, claro, hay gente que está por la labor de asociarse y de trabajar en común y hay otras personas que son mucho más individualistas y prefieren ir por libre. Insisto, yo no quiero juzgar, yo no estoy diciendo que una cosa sea ni mejor ni peor. Digo que el mundo del yoga está muy atomizado, es muy variopinto y entonces hay necesidades y hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Es complejo, digamos, desde el punto de vista de lo profesional, es un gremio complejo y bueno, ahí lo dejo.
Te agradezco muchísimo esta aportación, Pepa, porque aportas algo de sensatez social a mi visión. Pero según estábamos hablando antes, al ser una práctica espiritual, que sí, que se ha desvirtuado en nuestros días, que parece que es una gimnasia postural, pero al ser una práctica espiritual, ¿por qué no lo han puesto en el mismo epígrafe que las teresianas y los, ¿sabes? Que igual en los conventos de teresianas hay muchas lesiones al cavar en el huerto, las papas, o yo qué sé, cuando se van de viajes hay algún tipo de accidentes y, ¿sabes? O fíjate, José Luis, es como una vez que leí hace años que alguien, no recuerdo quién sinceramente, porque si no lo diría con toda naturalidad, que alguien dijo que estaba muy orgulloso de que por fin en el boletín, en el BOE, saliera el término samadhi. Y yo pensé, bueno, ¿y a mí qué me importa que salga el término samadhi o no? Es más, es que casi para mí es insultante que aparezca un término tan glorioso, tan sublime, tan elevado como samadhi en el boletín oficial del Estado, que me parece insultante para el samadhi. Entonces, todas esas cosas yo a veces las veo, yo en esto entiendo mucho menos que Pepa, pero muchas veces las veo como politiqueos también de pasillos, politiqueos de ministerios. Claro, nunca me puedo imaginar que esos grandes yogis estuvieran mezclados en ese politiqueo. Es como la disputa que se generó entre el ministro Duque y yo cuando escribí en un diario sobre sus opiniones, su dogmatismo científico, sus estrechos puntos de vista, su esclerosis mental. Como dije, fui muy duro porque él dudaba del yoga o lo quería someter a una serie de pruebas, etcétera, y luego confundió. Cuando respondió en su Twitter dijo, yo no digo que el yoga o el pilates no sirvan. Ya empezaste por confundir el yoga con el pilates. El colmo en un ministro que no sepa lo que es el yoga y lo que es el pilates ya es vergonzoso. Pero dijo, yo no digo que no sirva, siempre es mejor que no hacer nada. Pero es que claro, no tienen ni idea. Porque es que para empezar, ya que decía Pepa antes tan acertadamente, ¿cómo podríamos, se preguntaba, llevar todos estos conocimientos para impregnarlos en la sociedad? Es que hay que empezar por decir que tenemos un hándicap, que es que a nuestros políticos no les interesa esto absolutamente nada, porque su ego rascacielos no les permite ni siquiera ver o entender que hay técnicas de superación y de autodesarrollo. Entonces, claro, muchas veces quizá el yoga en algunos aspectos se sienta protegido cuando de alguna manera es apoyado o regulado por esta serie de, digamos, estamentos o lo que sea, pero para mí eso también es de alguna manera una degradación, porque es como querer rotular, etiquetar y en suma, como diría Krishnamurti, asesinar todas las técnicas que deberían ser libres, lo que se llama en el yoga también los maestros de la sabiduría loca, esos maestros independientes que no se atan a nada, que son fluidos y que no están ahí etiquetados y que tienen mentalidad de boticarios. Por eso yo creo que un yogi o un profesor de yoga debe dedicarse a ser lo mejor posible humana y profesionalmente, pero no estarse metiendo en todos estos politiqueos que para mí son, sinceramente, anti-yoga. Pues estás muy en resonancia con estos maestros que comentabas, Ramiro? La sabiduría loca, los maestros de la sabiduría loca, independientes. Sí, de fluidez, espontaneidad profunda y al final es esto. Yo para mí ese es el néctar. Y la segunda cuestión que os planteaba a los tres, pero esta en especial a ti, José Luis, que has viajado tanto y lo habrás vivido, incluso habrás con la mejor intención cooperado con ellos, esto no lo sé, esto lo aventuro. ¿Qué pensáis de todas estas llamadas empresas del yoga?
porque son empresas, son simplemente marketing puro. Las 100 horas, las 200 horas, las 400 horas, el primer curso, el segundo, el tercero. Todas estas empresas que han surgido a América y que para mí por su propia ya esencia son el más puro anti-yoga. Es que el yoga no puede calibrar todo de esa manera tan, ya me atrevería a decir que mezquina, encorsetarlo absolutamente todo. Sí. Bueno, pues eso, son grandes Monopolios, grandes monopolios. empresas. Monopolios tratando de, pues eso, de la máxima productividad económica. Y manipular todo. De algo que tiene, pues eso, algo que tiene éxito, algo que a las personas... Que lo mismo podrían hacerlo con hamburgueserías. Exactamente. Pepa, ¿qué nos dices de esto, Jimena? Bueno, son fenómenos actuales que no van a ningún sitio, sí. En el mundo del yoga no aportan nada, al revés, ¿no? Pero bueno, hay que convivir con ello, digamos, porque la realidad está ahí, y hay que saber, como creo que José Luis lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Hay que también tener un poco el arte de adaptarse a esas realidades y sin renunciar a las esencias, ¿no? Sobre todo sin renunciar a la autenticidad de las cosas y a la honestidad, ¿no? Pero el mal existe, y hay que convivir con ello sin salpicarse, ¿no? Eso. Aquí, como tú dices, Pepa, hay que ser como el loto, que ya sabes que aunque vive en el fango, siempre mantiene su pureza, que no es fácil, claro, pero de alguna manera esa sabiduría del loto, ser capaces de no dejarnos absorber y manipular por todos estos movimientos. Exacto. No es una pregunta realmente relevante, ¿eh? Y está relacionada con todo lo demás de los ministerios y todo esto, porque realmente la gran mayoría de los profesores de yoga requieren, que son, como hemos dicho, hay más que practicantes, requieren la gran mayoría de estas multinacionales, de estos emporios, para tener el sellito de, ¿sabes? De esta alianza o de aquel... para poder, pues, vender sus cursos y tal. Es que por un lado no es necesario para la práctica espiritual y por otro lado es necesario para poder proyectarse comercialmente. Pues no para Ramiro, ni para mí tanto, pero la gran mayoría dice, bueno, tú estás bajo tal organización, bajo tal alianza o la otra, porque yo necesito el sello para poder ponerlo en mi centro o viajar y dar cursos aquí o allá, y si no, pues no los contratan. Pero ¿cómo es posible, José Luis, que lo que decía Zorín, la densa y espesa masa, se haya dejado alienar de esta manera? ¿Cómo es posible que estos monopolios hayan llegado a manipular y a dominar al 90%, como tú estás un poco apuntando, de los profesores de yoga? Es que es todo lo contrario de la libertad a la que nos invitaba Buda, Krishnamurti y tantos otros grandes seres. Ser uno mismo, no convertirnos en un imitador, en un copista. Y lo que estamos haciendo es haciéndole el juego a todos estos monopolios y a todas estas empresas del yoga, que, repito, no tienen ningún ideal yógico. Es que les daría igual ser traficantes de armas que vender hamburguesas o sillas, pero sin embargo todos vamos pasando por ello. Eso es lamentable. Ramiro, una de las cosas que tú siempre has defendido y que puede que sea una de las esencias del yoga, sin duda, es el discernimiento. O sea, muchas veces lo que se trata es de que vosotros, los docentes, y nosotras, las divulgadoras, hagamos llegar
a los demás bien claramente cuáles son las esencias del yoga y cómo discernir aquello que es, pues como tú decías, Ramiro, tantas veces, la bisutería y la quincalla, cómo se distingue eso de las joyas de valor, ¿no? Del yoga, ¿no? Y la gente tiene que desarrollar su propio criterio, su propio discernimiento. Eso es parte del despertar. El despertar es saber dónde está lo íntegro, dónde está la verdad, y ir a por ella. Eso es una de las misiones, yo creo que más profundas del yoga, ¿no? Y de cualquier camino espiritual que sea honesto, ¿no? O sea, aprende a buscar la verdad, aprende a que no te engañen, aprende a ser tú mismo el que decida sobre lo que te interesa, ¿no? Ciertamente, y lo que tú has dicho, esa perla de la mente que es viveka, el discernimiento, la capacidad de distinguir lo real de lo irreal, lo esencial de superficial, y eso tenemos que utilizarlo todos hasta el último día de nuestras vidas, porque es lo que puede hacer que tomemos o la gema o lo que hablábamos, lo que tú decías, pues la bisutería que no nos ayuda espiritual y psicológicamente. Pero en esta sociedad, querida Pepa, tan caotizada, tan babélica, tan consumista en todos los sentidos, siempre estos, digamos, factores de poder, estos poderes fácticos aún en el yoga, van a tratar de confundirnos, van a tratar de alienarnos para que podamos servirles y pagarles a ellos un tributo. No hay que olvidar que mucha gente no sabe cómo surgió la anacoresis, los anacoretas. Los anacoretas surgieron porque un grupo de personas se negaron a pagar el tributo a la sociedad, no solo el tributo como impuestos materiales, sino el tributo psíquico, mental, espiritual. Y es triste porque a todos estos monopolios y empresas les estamos pagando un tributo espiritual, nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y lo que tú dices, la única forma es aprender a discernir, a ver, a tratar de dilucidar lo que es la realidad y la no realidad del yoga. Y en ese sentido, todos los que os dedicáis, como yo y como todos vosotros, a la difusión del yoga, tenemos también que nosotros mismos discernir qué vamos a compartir con los demás. Eso es, porque cuando alguien se acerca a nosotros, como nos ha ocurrido a los 4, ¿no? Y te pregunta, bueno, ¿y esto del yoga qué es? Para mí es muy importante responder con claridad y sobre todo destacar lo que realmente interesa, que esa persona sepa del yoga, ¿no? Cierto. Entonces, ese mensaje tiene que llegar a la gente muy claro. O sea, el yoga es vas a encontrar esto y esto, sobre todo. Luego vas a encontrar muchas más cosas, indudablemente, ¿no? Pero sobre todo, guíate por lo principal, ¿no? Ciertamente. Y bueno, eso hay que seguir apostando y hay que seguir haciendo hincapié, ¿no? Os agradezco muchísimo esta reflexión porque sentía eso, el paralelismo y la confluencia entre lo que es la situación de la humanidad en general y que también estamos vendidos de alguna manera, el mundo, la sociedad en general, pero que en una práctica, una vía de autoindagación, de liberación, como es el yoga, requerimos aún más esta integridad y este discernimiento. Porque por eso es una vía de autoindagación y de liberación. Exacto, eso es. Y no tenemos que dejarnos obsesionar tampoco por el llamado yoga científico, por favor. Porque en un ser humano hay mucho más que aquello que podemos comprobar o verificar científicamente. Yo fui el primer español que se sometió, pero hace muchísimos años, décadas, a las primeras pruebas científico-médicas en nuestro país, en 2 hospitales, en 2 sanatorios,
por diferentes especialistas en cardiología, medicina interna, etc. Está muy bien evaluar y comprobar la eficacia del yoga como método fisiológico, pero sin olvidar, por favor, que el yoga es infinitamente más y que hoy por hoy, afortunadamente, no hay escáner ni resonancias magnéticas para poder chequear nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro impulso hacia la libertad interior. Porque hoy también se le está ya tratando de absorber al yoga desde esta vertiente de la yogoterapia, de la ciencia, etc. Es que el yoga es tan grande, es tan importante, que trasciende totalmente la ciencia. Yo siempre digo, me gusta decir, el científico sabe, pero el místico sabe mucho más. Qué bien, Ramiro, qué bien lo cuentas. No, es que ya que tienes razón, hay que liberar el yoga de toda esa ganga, de todo eso que no es yoga, pues también debemos evitar este prurito que hay ahora de que hay que demostrar el yoga científicamente. O sea, es como si quisiéramos ahora coger a Ramakrishna o a Ramana Maharshi, meterles en un laboratorio y que nos demostraran que pueden acelerar el pulso, elevar la temperatura del cuerpo, detener los latidos del corazón, pero si a la larga todo eso es también anecdótico, porque lo que sirve no es la salud física, es la salud mental, emocional, psicológica, social. Y el karma yoga, efectivamente, que nadie le hace caso, como sabéis. Eso es, por favor, eso es uno de los empeños que tenemos un poco en Yoga en Red. Tú lo sabes, Ramiro, también, sí. Porque hemos publicado a Paulino, el libro de Paulino de Yoga a los mayores y bueno, eso es un empeño, yo creo que, y un reto muy importante para los próximos años, ¿no? Llevar el yoga allá donde la sociedad más lo necesita, los colectivos más desfavorecidos, las causas más urgentes, ¿no? Por favor, hagamos algo desde el yoga. No sé si de muchas maneras se pueden hacer cosas, ¿no? Pero que sepamos que eso estamos al servicio de eso, ¿no? Que el yoga nos pone al servicio de causas elevadas y causas comunes para toda la sociedad, ¿no? Vamos a tratar de convencer a Zara para que haga algo por el yoga. Sí. A Zara y a tantos otros. Eso estaría bien. Para que también hagan algo por el yoga. Sí. Pues sí. Curiosamente yo considero que en esta época de la pandemia y tal, una de las cuestiones que se ha revelado es que, bueno, pues igual que en el yoga siempre se había asociado de que era un viaje hacia adentro, digamos que una vez que uno está en esa práctica íntima hacia adentro, es también hacia afuera. Es desde ese amor que rezuma, la empatía, es que en tu bienestar está mi bienestar y somos codependientes, está todo interrelacionado en todos los aspectos de la existencia. Y entonces es como el viaje interior no es solo hacia dentro del individuo, sino también hacia dentro de la naturaleza, de la realidad, que es que somos interdependientes y que el bienestar de cada uno, igual que ahora con las transmisiones, los contagios y tal, pues eso, que uno se cuida del otro y ayudar a que el otro esté bien y cuidado, cuida a los tuyos también, a ti. Digamos que yo creo que esto está abriendo una necesaria visión de lo cooperativo, de lo interrelacionado, y que creo que es muy importante lo que estáis comentando y que podamos fomentarlo, el llevarlo a los demás, a la calle, al bienestar de, pues eso, de la gente de la calle, de los estados, de la naturaleza, de los animales, de dentro a afuera también. Bueno, así se llama este podcast, ¿no? Desde dentro, ¿no? ¿Qué es lo que tú has querido hacer
compartir este espacio con diferentes personas para compartir. Va por ahí también. Sí. Eso es, y además yo quiero dar a José Luis nuestro agradecimiento porque él ha hecho posible este encuentro a 4 con Ramiro, volver a recuperar a nuestro Ramiro que... Bueno, si yo siempre, pero Pepa, si yo siempre he sido tu Ramiro. Sí, es no verdad. digas recuperar, pero si me recuperaste hace 30 años, ¿cómo me dices eso? Escribí para ti años para psicología práctica que maravillosamente dirigías. Escribí para ti en Yoga Journal que más maravillosamente dirigías. No dejo de escribir para ti en Yoga en Red, pero si alguien me tiene recuperado eres tú. Ojalá podamos recuperar las esencias del yoga como tú a mí. Sí, pero te echamos de menos, Jimena y yo te echamos el encuentro. Pero si yo siempre os encuentro, es que estáis tan ocupadas que es imposible, ¿eh? Sí, es verdad. Pues, queridas, querido Ramiro, quiero agradeceros este encuentro que me aporta calidez en todo el cuerpo, en todo mi sentir y quería, pues eso, sobre todo agradecer esta oportunidad de este compartir y que ojalá pueda darse en más ocasiones porque me parece no solo muy rico, delicioso para mí, pero también creo que puede ser muy rico para muchas personas que escuchen a Ramiro, que nos escuchen y que puedan beneficiarse de esto y estimular el discernimiento y la acción colaborativa y todo esto que hemos estado indagando juntos. Pues nada, yo encantado de conocerte, José Luis, de que sigamos haciendo cosas y que cuando lo subáis me lo decís también para promoverlo en mis redes y que me tenéis a vuestra entera disposición. Que como había dicho Pepa, tienes una gran representante en Pepa, que lo sepas. Como me había dicho Pepa, sabes, te expresas bien y sobre todo eres simpático, que es lo más importante que hay en esta época. Trascender simpatía. Como decía mi gran amigo Yastinto Babaji Sivananda de Benares, lo más importante de esta vida es el amor, pero también saber expresarlo. Eso es. Muy bien, Ramiro. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Ramiro, te tomamos la palabra, que tenemos muchísimas más cositas que compartir y sobre todo eso, humanidad, amistad y lo que surja. Eso, pues nada, estoy a vuestra disposición, ¿eh? Igual. Muchas gracias por todo, que estéis muy bien. Mil gracias. besos, Ramiro. Muchas gracias por todo. Gracias. Mil besos, José Luis y Jimena. Gracias, muchas gracias. Gracias a vosotras. Adiós.